Estamos arrancando. Mi nombre es Ana María Espín, soy coordinadora de asesoría y entrenamiento de Impactia, y la sesión en la que están conectados en este momento la vamos a hacer de la mano de Jorge Prieto, que está aquí a mi lado también con la cámara activada. Vamos a estar dándoles algunos consejos y inicialmente malas prácticas que no deberían llevar a cabo al momento de formular y de buscar fondos. Y pues obviamente les vamos a dar el consejo de cómo mejorar esa mala práctica que puede llegar a ocurrir. Ya estamos en la recta final de Impactamos Latam, queda solamente unas 2 horas y media, 3 horas, entonces aprovechen las sesiones que quedan y hagan todo el networking que puedan, aparte de lo que nos dijeron por acá en el chat de Camilo. ¿Listo? Entonces les voy a compartir pantalla. La idea es que vamos a ir mostrándoles algunas malas prácticas, pero en cada diapositiva van a ver un código QR, que es el mismo en todos, y lleva a una encuesta o a una pregunta abierta en donde ustedes nos van a poder decir qué otra mala práctica han vivido o conocen en este proceso de la recaudación y de la formulación de proyectos, ¿vale? Entonces regálenme un segundo, yo tengo aquí 800 pestañas abiertas con todo lo del evento, entonces ya les muestro. Listo. Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Jorge, ¿puedes confirmarme, Sí, por favor? Súper. sí, estás empezando a compartir. Sí, buenísimo. Listo. Perfecto. Me organizo. Aquí vamos, entonces. Voy a poner Ok. esto por aquí para que puedan ver aquí. Este es el código que les digo para que nos puedan comentar otras buenas prácticas, y al final de la sesión vamos a abrir un espacio para comentar esas y poderles dar también consejos en ese sentido. Cualquier pregunta, comentario adicional también nos lo pueden hacer por el chat, pero tienen este espacio aquí en el código para hacerlo, ¿vale? El primer punto que tenemos de mala práctica es enfocarse solamente en nuestros propios intereses. Ahí hay mucho que decir, y es que nosotros como organizaciones sociales, como personas o individuos o emprendedores que queremos generar un impacto social, debemos entender que hay otro tipo de actores que también están trabajando, ya sea por lo mismo, por un mismo objetivo, o que pueden ayudarnos a lograrlo. Entonces, ahí hay, pues, múltiples actores, como puede ser la academia, como puede ser el gobierno, como puede ser el sector privado, otras organizaciones de la sociedad civil, o incluso la opinión pública. ¿Sí? Cuando nosotros, y yo sé que Jorge nos puede hablar más de eso, pero cuando hacemos un análisis de involucrados de un proyecto, tenemos que tener en cuenta todos los actores, tanto que están a favor como están en contra de nuestras propuestas, porque pueden o favorecerlo o tumbarlo. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta los intereses de todos. ¿Listo? Dale, Jorge. Ok, bueno, muy buenas tardes. Un gran placer estar aquí reunido con todos ustedes. A propósito de este primer elemento, también vale la pena considerar el hecho de que a veces pensamos muy hacia adentro de nuestra organización. Muy en el interés particular de la sostenibilidad financiera, de la garantía de un flujo mínimo de recursos, de una visibilidad importante de nuestra organización, y podemos en algún momento perder de vista los elementos o los propósitos fundamentales. Debemos tener claro que nuestra organización en última se debe a la oferta de valor que tiene para una determinada población. Y en ese sentido, entonces, puede ocurrir que pensando, por ejemplo, en garantizar continuamente el fondeo o la financiación de nuestra operación, etcétera, de alguna manera nos, comillas, volvemos un tanto egoístas en términos de los agentes fundamentales que deberían explicar nuestro trabajo. A veces uno ve propuestas, un director de fundación cargado al 100% dentro de un proyecto. La pregunta obvia es, bueno, entonces el director deja de lado sus actividades normales y se va a dedicar a la gestión del proyecto. A veces la respuesta es, no, lo que pasa es que
cierto volumen de recursos, nos debería ayudar, etcétera. Pero ese es un elemento importante. La lectura del presupuesto nos dice mucho sobre lo que es la verdadera esencia de un proyecto. Y ese tipo de cosas nos lleva o lleva a los donantes en determinado momento a decir, pues es necesario cuando menos ajustar ese presupuesto. Entonces, si queremos comenzar a fallar, debo decir que de alguna manera esta charla es la de el negacionismo. Todo lo que han escuchado ustedes en diferentes foros, aquí lo vemos en el sentido negativo, justamente para que se refuerce las ideas básicas del éxito, de la fortaleza. Recuerden las charlas de Patricia Calle, el conversatorio que dio Laura con el grupo de aliadas venezolanas, etcétera, etcétera. Aquí vamos a hablar en contrario justamente. El segundo punto tiene que ver con otro elemento. Enamórate de tu proyecto. Piensa que es lo mejor que le ha podido pasar al mundo, que tu organización es la que mejor capacidad tiene, que después de haberlo escrito 10 veces, ajustado, etcétera, ha quedado la mejor propuesta del mundo. Y desde esa perspectiva que ya nos ganamos la convocatoria, que no tenemos competencia, que definitivamente esa es la mejor opción, que no hemos leído el contexto en el cual estamos y posiblemente estamos desarrollando algo que en términos de esa realidad tiende a ser muy dentro del estándar general de lo que están presentando los otros. No sé si en algún caso les ha ocurrido, no solo para un proyecto, para un texto escrito, etcétera, que lo escribimos, lo reescribimos, lo ajustamos, terminamos diciendo esto es la obra maestra de mi vida, y lo da uno a leer a un tercero y dice hay cosas que no entendí. Un mensaje escribimos para los demás y no para nosotros mismos. Debemos tener la absoluta capacidad de comunicarnos aún en lo frío que puede ser la presentación electrónica de una propuesta y que del otro lado nos estén entendiendo perfectamente. Entonces, adoremos nuestros proyectos, pero entendamos que pueden ser imperfectos, que pueden tener debilidades y que una revisión de pares, por llamarlos de alguna manera, una revisión de alguien externo, nos ayudaría mucho para mirar la coherencia. Ese creo que es un segundo elemento bien importante a considerar. Totalmente, Jorge. Ahí yo creo que nos pasa, como dicen por ahí, como nosotros vemos a nuestros hijos también perfectos, nuestras organizaciones y nuestros proyectos también, como los hemos creado nosotros, no les vemos ningún problema y entendemos todo también porque lo hemos hecho nosotros mismos. Y con lo que dice Jorge de que podamos hacer una revisión de pares, esto es fundamental. Yo creo que cualquier persona debería poder entender lo que ustedes están presentando, sobre todo porque puede que la persona que esté del otro lado de esa pantalla revisando la propuesta que hacen no sea experta en lo que ustedes hacen. Entonces voy a poner un ejemplo, no sea experta en metodologías de educación para infancia, sino que sea experto en temas de sostenibilidad. Entonces no tiene por qué conocer de manera detallada específicamente lo que ustedes hacen. Ahí incluso ocurre, y es algo que me ocurrió a mí con una organización, estábamos en una mentoría y asumieron que nosotros conocíamos la metodología que ellas trabajaban con adolescentes en embarazo. Entonces habían creado una metodología propia para este proyecto y asumieron que la entendíamos y no nos explicaron nada más. Entonces, en el momento en que eso ocurrió, nos perdieron porque nos quedamos pensando, bueno, ¿y esto qué significa? ¿Qué implica? ¿Qué actividades conlleva? Etcétera. Entonces, sean muy críticos, entiendan que a pesar de que puedan tener un buen proyecto, estén constantemente revisando qué están haciendo otros, no solo en la región, sino de manera externa, y vamos a hablar un poquito más adelante de esto también, porque hay que ver cómo los otros están utilizando también los recursos para ser llamativos, ¿sí? Esto más de, no solo de enamorarnos y de que nuestro proyecto sea perfecto, es tener en cuenta que estamos compitiendo con otros, por decirlo así. Entonces, hay que ver también cómo somos críticos y cómo mejoramos siempre nuestro proyecto, ¿vale? El tercer punto que tenemos para ustedes, y les recuerdo para si alguien ha ingresado un poquito más tarde, este código QR que ven aquí
lleva a una encuesta en donde nos pueden contar otras malas prácticas que han experimentado o que han conocido en este proceso de recaudación y de formulación de proyectos. En cada diapositiva está el código para que no se afanen. La tercera propuesta de mala práctica que tenemos para ustedes son dos. En primer lugar, convencerte de que puedes escribir la propuesta en un día, y la segunda es que puedes formular desde el escritorio. Frente a escribir la propuesta en un día, yo creo que ahí hay que resaltar algo importante, una diferencia, y es que una cosa es formular un proyecto y otra cosa es comunicarlo, ¿sí? Entonces yo primero tengo que hacer un proceso de ideación y de estructuración de toda mi propuesta, y después de eso le voy a buscar fondos. Al momento en que yo le voy a buscar fondos, que es esto de escribir la propuesta en un día, cuando ya encuentro un donante, tengo que tener en cuenta que me piden algunos requisitos, que tengo que completar formularios, etcétera. Entonces, si yo no analizo lo que me va a tomar de tiempo esto, voy a acabar siendo este gatico que tenemos aquí a las 11 de la noche, porque cierra a las 11:59, estresados todos en el equipo, buscando presentarnos. Y yo les aseguro que la ley de Murphy existe y no falta que se caiga la plataforma del donante y hayamos perdido todo el tiempo que invertimos en aplicar. Entonces, háganlo todo con tiempo, pónganse una meta. Mi recomendación ahí, y es algo que hacemos nosotros, es mentalizarnos o ponernos en nuestros calendarios que la propuesta o que la convocatoria finaliza 3 o 4 días antes. Entonces, si la propuesta realmente se cierra para el viernes, nosotros nos decimos cierra el lunes. En caso de que ocurra algo, ya sabemos que tenemos ese periodo como de emergencia, pero mentalícense de que termina antes para que no les pase esto. Aquí vale la pena retomar o considerar un elemento que introdujo Ana María. Formular un proyecto no es, y eso se lo debieron escuchar ayer a Patricia Calle, formular un proyecto no es llenar un formato. Cuando trabajaba en la agencia de cooperación y recibíamos a instituciones, a organizaciones que requerían información sobre posibles donantes, las dos preguntas frecuentes eran: la primera, ellos que apoyan, y la segunda, ¿cuál es el formato? Si nos guiamos por un formato, eso a algunos les hace ver un proceso relativamente fácil, ¿cierto? Llenar unas casillas como si fuéramos a llenar el formato con el cual, no sé, compramos un teléfono celular. Generar un proyecto no es otra cosa que desarrollar un proceso lógico de pensamiento, que luego lo vamos a volcar en el formato que sea. En ese sentido, ese proceso mental que hacemos es el elemento sustantivo, es el elemento fundamental. Y vamos a ver en últimas que con ciertas variaciones, los donantes, los financiadores, de alguna manera nos piden lo mismo, por lo menos genéricamente lo más importante: qué quiere hacer, cómo lo quiere hacer, cuánto vale, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un elemento fundamental. Si ustedes han escuchado alguna vez, miren, este es el formato de Japón, por favor, acuérdense del proyecto que veníamos hablando, escríbanme el proyecto, que eso tiene que ver con el otro asunto de hacerlo, formularlo desde el escritorio. Tal vez ustedes han escuchado, y por utilizar aquí el nombre de mi colega, Ana María, tú que hiciste el curso de formulación de proyectos, como sabes de eso, entonces ayúdanos a escribir este proyecto y mañana a mediodía tenemos que enviarlo. Esto de escribir el proyecto, de hacer el proyecto, formular un proyecto, más allá de lo literal de las palabras, encierra es todo un proceso, todo un escenario de planificación, de racionalización, de decantación, de priorización, etcétera, que luego es vertido en un determinado contenedor, en un determinado formato, que incluso no necesariamente tiene que ser un espacio de 20, 30, 40 páginas, nos pueden estar pidiendo 3 páginas en una nota conceptual, y ahí nos tiene que caber todo lo fundamental de nuestra propuesta. Entonces, témanle por favor cuando les digan, por favor siéntate y ayúdame para mañana a hacer el proyecto. Ahí
incluir, Jorge, también que esto de formular desde el escritorio, yo creo que no, pues no lo tengo anotado para los que tenemos ahorita de los puntos de malas prácticas, pero es fundamental que ustedes involucren también a las comunidades en el proceso de formulación. Entonces, si yo estoy en mi oficina, en mi escritorio, haciendo un proyecto para unas personas que ni siquiera están involucradas o yo no conozco lo que realmente necesitan, pues va a ser catastrófico. Tanto el impacto como la formulación completa, o sea, no va a ser algo realmente útil para para esas comunidades. Incluso muchas veces eso se identifica cuando los beneficiarios pierden el interés en el proyecto, y es porque no han estado involucrados desde el primer momento, y en ese sentido, pues no consideran que las soluciones que nosotros estamos proponiendo sean las adecuadas. El siguiente punto está relacionado con este anterior, y es improvisar, no tener claridad sobre lo que se quiere hacer. Aquí quiero recordar una frase icónica de uno de nuestros maestros en estos temas de cooperación, que muy seguramente algunos de ustedes conocieron, Diego Martínez, y él nos decía y evocaba el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Y decía que Alicia se había encontrado en un cruce de caminos, aquí el animal se me olvida, no sé si era el gato o el conejo, y le pregunta a Alicia, ¿tú para dónde vas? Y la respuesta de ella es, no sé. Pues había un cruce de caminos y entonces este animal le dice, Alicia, si no sabes para dónde ir, cualquier camino es adecuado. ¿Qué nos puede ocurrir en términos de la concepción de nuestros proyectos? Uno, podemos perder de vista nuestra misión institucional. Recordemos que la misión institucional en últimas es el marco, si se quiere, restrictivo bajo el cual debemos definir nuestros proyectos. Si tenemos algo más por fuera de nuestra misión, pues entonces tenemos que revisarla. ¿De acuerdo? Entonces la misión es un elemento fundamental que ya de alguna manera nos debe guiar hacia dónde podemos avanzar. Y adicionalmente, pues se nos genera un riesgo complementario, y es de generar un hueco negro en ese proceso o en ese proyecto o en ese formato que queremos llenar. Y muy a lo colombiano, ser presos del ya que vamos a fortalecer organizaciones de mujeres, queremos que su liderazgo sea mayor, que puedan generar ingresos y que adicionalmente puedan hacer una contribución a la preservación del medio ambiente o a la restitución de las fuentes de agua. Y con esto que les digo, lo estoy recordando, no me lo estoy inventando. Alguna propuesta he visto en ese sentido. Que si uno suma todo es un programa, puede ser un plan, puede ser una política. Y recordemos que un proyecto es una unidad acotada, perfectamente definida, en torno a la solución o a la contribución a la solución de una problemática también perfectamente identificada. Estoy silenciada, siempre me pasa, yo creo que a todos en esta época de pandemia, en los videollamadas nos ha pasado. Estaba mencionando que relacionado con lo que dice Jorge, como dicen por ahí, el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Entonces es más efectivo que trabajemos en un objetivo básico o específico a que intentemos trabajar con el proyecto que tenemos en todas las cosas. Frente a la improvisación también me gustaría decir, y es un punto súper importante del tema de gestión de proyectos, y es que muchos de los proyectos que nosotros hacemos no se cumplen de manera exitosa, y como éxito me voy a referir en el tiempo, presupuesto y actividades que teníamos organizadas. Muchos no cumplen estas tres características por el tema de la improvisación, porque no hay un plan claro de cómo se van a hacer las cosas. Entonces, si yo no sé cuándo voy a hacer una actividad, pues digo, no, pues mañana la hacemos, y me empiezo a atrasar. O si no había establecido qué actividad y me tengo que poner a pensar. O si no había pensado cuánta plata me iba a costar esa misma actividad, pues empiezo a improvisar, y la improvisación lleva a fallar o no tener un proyecto tan exitoso. Entonces, intentemos siempre, y yo creo que puede ser también por mi cabeza súper, hiper estructurada, pero intentemos siempre tener un plan para todo. La improvisación en algunas cosas es buena, pero en la gestión de proyectos no lo suele ser. Entonces tengamos siempre claro todo.
Anita, aquí es importante recordar algo que mencionó Juan Carlos ayer en la apertura del evento y que tiene un trasfondo bastante importante, sobre todo en la utilización, por ejemplo, de plataformas, específicamente si hablamos de la Impactia. A veces manejamos la lógica contraria, que nos cuenten cuál es la convocatoria para activarnos en términos de la formulación. Eso nos lleva, en muchos casos, definitivamente a improvisar. Sí, vamos definiendo, si tenemos claras cuáles son nuestras iniciativas, nuestras propuestas, vamos a estar preparados con los ajustes del caso que haya que hacer para hacer de forma reposada, tranquila y lógica una buena aplicación. Totalmente, es que si uno se pone a pensar y dices, vean, yo tengo mi documento, mi proyecto estructurado, formulado, con cuál es el objetivo, cuál es el problema que estoy solucionando, cuáles son las actividades que estoy pensando, y encuentro convocatorias para ese proyecto, cada uno de los donantes me va a pedir el formulario de una manera, pero más o menos todos están pidiendo lo mismo. Lo que quieren ver es cómo tú vas a solucionar ese problema que ellos quieren solucionar también. ¿Cierto? Entonces, si yo ya tengo mi documento estructurado y encuentro convocatorias que están pidiendo X o Y información, lo que hago es coger de ese proyecto que yo ya tengo y adaptarlo a esas propuestas diferentes a las que me voy a presentar. Pero imagínense tener que escribir el problema en el que yo estoy trabajando 30 veces porque me voy a presentar a 30 convocatorias. La pérdida de tiempo que tenemos en ese proceso pues es interminable. Entonces, por eso es tan importante no improvisar y tener proyectos. La siguiente práctica que tenemos, y les recuerdo de nuevo lo del QR para las personas que han ingresado recientemente, ahí tenemos para que nos puedan contar ustedes otras malas prácticas. La que tenemos ahora es la de no consultar al donante. Los donantes generalmente, bueno, no generalmente no, siempre abren un espacio para preguntas. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo estas organizaciones que entregan fondos también están trabajando por resolver este problema en el que nosotros estamos trabajando. Entonces buscan articularse de la mejor manera. No les puedo decir yo la cantidad de veces que los términos y condiciones se modifican de una convocatoria por el comentario o por alguna pregunta que ha podido hacer algún interesado en la convocatoria, porque también detrás de esa organización hay seres humanos. Entonces, no falta que haya alguna inconsistencia o que se equivoquen en algún espacio. Entonces, si tienen preguntas sobre cómo funciona la convocatoria, si hay inconsistencias en los términos y condiciones, pónganse en contacto. Nosotros en Impactia siempre les dejamos el enlace de contacto, pero ellos mismos, los donantes, les abren ese espacio en sus páginas web. Sobre este punto creo que también vale la pena adicionar otra palabra y es conocer. Conocer a los donantes. Es muy importante saber de qué organización se trata, de qué financiador público, no gubernamental, el que sea, se trata. ¿Por qué razón? Porque recordemos que de todos modos la cooperación al desarrollo tiene, unas motivaciones políticas, unos sesgos temáticos particulares. Y esos son los elementos que se vuelven los principios, las restricciones, los deseos fundamentales de un donante para apoyar cierto tipo de iniciativas. Cuanto más desconozcamos del donante, nuestra probabilidad de fracaso va a ser mayor. Entonces, desde esa perspectiva debemos tener muy claro cuáles son los énfasis. Vale la pena hacerle inteligencia a los donantes. Alguien decía, algún jefe de hace muchos años que tuve, que los recursos de cooperación, de financiación eran un mercado de capitales no reembolsables bastante competido. Entonces eso implica que si lo vemos desde el punto de vista economicista hay oferta y demanda y si hay una demanda muy importante, un exceso de demanda, pues tenemos que diferenciarnos, tenemos que apartarnos de ese gran grupo que está buscando lo mismo que nosotros. Y un elemento muy importante es buscar una perfecta sintonía, la más cercana posible con los intereses, con las motivaciones por las cuales esos donantes hacen aparición en la arena, en el espacio de entregar fondos para cierto tipo de causas, para cierto tipo de iniciativas. Por ejemplo, debemos en este momento tener claro que Canadá es un donante que saben ustedes, tradicionalmente ha tenido
unos enfoques importantes en términos de paz, etcétera, pero en su último marco de cooperación, toda su cooperación la ha transversalizado o le ha transversalizado el enfoque de género. Entonces, ese es un elemento muy importante. Si uno quiere acercarse mucho más a una aprobación, en el caso de Canadá, de uno de sus fondos, pues tiene que encontrar, y de la mejor manera posible, cómo traducir, cómo mostrar ese enfoque de género que tiene su propuesta. Totalmente, Jorge. Ahí agrego a lo que tú dices, y es que al fin y al cabo lo que nosotros hacemos al presentarnos a estos donantes es, digámoslo así, venderles nuestros proyectos, ¿sí? Hacer que se sientan atraídos y decir, esta es la mejor solución para lo que yo quiero hacer. Las personas que van a revisar estas propuestas desde el punto de vista del donante tienen y comparten ese ADN, esa tesis de inversión y ese lenguaje que utiliza el donante. Entonces, si yo a esas personas no les hablo al oído de la manera que ellos quieren y de la manera que ellos hablan, pues no voy a hacer una propuesta atractiva para ellos, ¿sí? Entonces es súper importante. Entonces, que lo conozcan, que lo investiguen, que hagan una ficha de quién es cada uno de los donantes y que lo consulten si tienen cualquier pregunta, ¿vale? Listo. Muy bien. Luego sigue repetir e imitar. Hace algún tiempo, una ciudadana sueca estuvo en Bogotá y mencionaba que le llamaba muchísimo la atención porque en ciertas zonas de la ciudad y en unas cuadras, en unos bloques en particular, había una cantidad tan importante de negocios exactamente iguales, que pues, le llamaba la atención que se apilaran de esa manera. Y desde el punto de vista de la administración, etcétera, pues se ha encontrado que un modelo de gerencia es el imitador. Es el que ve que como a otros les ha ido bien por determinado camino, pues imitarlos, seguir esa línea, pues cuando menos le va a generar unas posibilidades de éxito equiparables a lo que han tenido los otros. Es claro que la oferta va aumentando, excúsenme, pero tengo una gran formación profesional que es la de ser economista. Entonces, hay un exceso de oferta y ¿eso qué va a implicar? Pues tantos productores acumulados en un solo lugar, lo único que están haciendo es ofrecerles las mejores ventajas de regateo a sus compradores. Entonces, de alguna manera eso ocurre con proyectos que hacemos de forma similar, que porque a las otras organizaciones les está dando, les está generando éxito, a nosotros nos va a hacer, vamos a tener exactamente el mismo resultado. Aquí el llamado entonces es definitivamente a innovar, a encontrar mejores formas de hacer las cosas. Recordemos que el concepto de innovación social no es gratuito. Veamos que, y ustedes que con seguridad continuamente están mirando convocatorias, etcétera, van a encontrar que es cada vez más recurrente la pregunta de los financiadores y de los donantes, ¿cuál es la forma innovadora? Explique usted cómo innova en términos de la resolución de esta problemática. Entonces, imitamos, repetimos, seguimos haciendo lo mismo, agotamos el sistema y quedamos por fuera. Anita. Sí, en ese sentido, lo que tú dices de la innovación, y les voy a poner la situación. Un donante, por mínimo, pónganle que recibe 1000 propuestas a su convocatoria. Imagínense que todos tengan las mismas propuestas para resolver el problema. ¿Y eso por qué ocurre? Porque hay modas también de metodologías y de mecanismos para solucionar los problemas. Entonces, hoy en día, todo se hace con fortalecimiento de capacidades a través de talleres. Todo. ¿Sí? Entonces, si mi proyecto tiene eso y el del otro tiene eso y el del otro también, la persona que, pónganse en esa situación, la persona que tiene que revisar esas propuestas, la vez que encuentra algo diferente a los talleres, pues le llama la atención y le genera recordación, ¿sí? Entonces, intentemos siempre separarnos de esas propuestas que siempre son iguales, tengamos algo innovador, y yo ahí les voy a hacer una aclaración. Nosotros no tenemos que decir que algo es innovador, sino que por la misma solución se identifica.
¿sí? Entonces, no, yo no tengo que decirles mi innovadora herramienta, sino que si ustedes identifican que es innovadora, pues es suficiente, porque es algo que se está haciendo de manera diferente, ¿sí? Entonces, no imiten, no repitan siempre. Ahí les estábamos diciendo que tuvieran en cuenta tendencias y otras cosas que se están haciendo a nivel global, pero vean cómo ustedes les pueden meter el mismo enfoque y ese ADN propio que tiene la organización para que genere recordación. Otra cosa relacionada con eso, y es que no voy a decir que no ocurra, pero he oído a organizaciones decir que les han robado el proyecto, que han visto que X organización tiene un proyecto como el de ellos. No, sí, no digo que no ocurra, pero lo que pasa es que estamos todos solucionando los problemas de la misma manera. ¿Y cuál es la diferencia? El nombre del proyecto, porque todos lo estamos haciendo de la misma manera. Entonces intenten no ser esta ruedita que vemos aquí que da vueltas, intenten constantemente, incluso en los mismos proyectos que están haciendo, renovarse, ser críticos y no ser tan enamorados de su proyecto para que puedan ver qué está fallando y puedan mejorarlo. ¿Vale? No porque un proyecto haya funcionado y lo vamos a repetir por los siguientes 50 años, sino que vayamos entendiendo cuáles son las tendencias y qué hay que hacer nuevo para mejorarlo. ¿Listo? Vuelvo y recuerdo lo del QR. Ahorita ya estamos cerca a terminar, entonces para que puedan poner sus malas prácticas y sus preguntas también en el chat. Tenemos este punto y yo creo, Jorge, que nos puedes contar un montón al respecto porque cuando estábamos preparando esta sesión me diste un caso muy interesante, pero es el robarse la voz de los beneficiarios. ¿Cómo funciona esto? Bueno, para un elemento fundamental que tiene que ver, que es de hecho el punto de partida para todo el proceso de análisis de los problemas y la definición consecuente de las soluciones, es tener presente a los beneficiarios y, como decía Ana María hace un rato, en términos generales también a los involucrados. Y el hecho de tener a los beneficiarios, tenerlos literalmente cerca en lugares donde se puedan consultar, se puedan debatir ideas, etcétera, etcétera, es una ganancia fundamental para la justeza de la propuesta de un lado, y todos tenemos claro que para la sostenibilidad en términos de los cambios que se hayan generado. ¿Qué ocurre? Que a veces hay organizaciones o hay personas que son especialistas en una determinada temática, en género, en nutrición, en asuntos indígenas, etcétera. Y algunos consideran que por el hecho de conocer esa área de dominar, esa área de conocimiento, de alguna manera ya tienen claro también las personas que están involucradas en esas situaciones qué es lo que necesitan. Y muchos de los proyectos que han fallado, se ha encontrado que un gran problema ha sido la falta de participación, la falta de definir las soluciones en nombre de los beneficiarios. ¿Han conocido ustedes, por ejemplo, analizándolo desde el punto de vista occidental, que algunos dicen que es el colmo que unas viviendas nuevas que se le dieron a los a las organizaciones indígenas? Horacio, te recomiendo por favor silenciar. Gracias. Que las casas que se les dieron a las comunidades indígenas no entienden por qué han metido los animales y están en la sala. Otra comunidad indígena, ¿por qué rompió la sala y lo van a destinar como lugar de depósito de los restos de sus seres queridos? Pues simple y llanamente porque son diferentes. Entonces, pensamos a la occidental resolver problemas de contextos culturales diferentes. Por eso algunos dicen que se requieren menos economistas, menos formuladores, más antropólogos, más sociólogos, de manera que entiendan perfectamente la situación. Y la anécdota o el elemento complementario para darle paso a Ana María es que alguna vez hablando, les doy un poco mi contexto, gasté media vida en las diferentes agencias de cooperación
del gobierno colombiano. Y alguna vez, hablando con un representante de una organización indígena de segundo nivel, me decía, es que me parece el colmo que personas que han pasado por la Dirección de Asuntos Indígenas, de Asuntos Étnicos, del Ministerio del Interior, de la Presidencia, etcétera, una vez salen, a los 6 meses ya tienen una fundación y están movilizando recursos y promoviendo soluciones para nuestra situación, sin que siquiera nosotros hayamos participado o estemos de acuerdo con ese tipo de situaciones. A eso es a lo que nos referimos con el robo de la voz de los beneficiarios. Totalmente, yo creo que es súper importante involucrarlos por eso desde la misma construcción de las propuestas, para que las soluciones que vamos a tener estén fundamentadas, y yo ya lo había mencionado antes, en lo que realmente necesitan, porque estoy recordando un caso de una conferencia de TED que dictó un italiano que ahora se me escapa su nombre, que decía que porque ellos no entendían por qué los africanos no tenían cultivos. Y entonces hicieron un proyecto de cooperación internacional en donde hicieron cultivos, no me acuerdo específicamente ahora, creo que era de maíz, y surgió súper bien el maíz, tuvieron una muy buena cosecha. Y a la semana, pues al tiempo llegaron los hipopótamos y se les comieron todas las cosechas. Y entonces todos preocupados que los hipopótamos se habían comido las cosechas, y entonces los habitantes de las regiones dijeron, ven, por eso es que nosotros no cultivamos, porque los animales vienen y se comen pues todo lo que cultivamos, entonces para nosotros no es una opción pues ese mecanismo, ¿sí? Entonces imagínense, pues eso es como un poco cómico lo que puede llegar a pasar, pero lo que nosotros podemos hacer en un proyecto, si no conocemos realmente las necesidades, pues puede ser peligroso incluso y generarles muchas contraindicaciones. El siguiente y último punto que tenemos, antes de revisar lo que ustedes nos comenten, porque tenemos unos 20 minutos y 15 minutos para preguntas y para otras malas prácticas, es no tener en cuenta las limitaciones. Nuestras limitaciones como organización, ya sean financieras, de equipo, de tiempo, porque es importante, tan importante que tengamos esto en cuenta. Les voy a poner un ejemplo. A nosotros siempre nos gana el ojo cuando vamos a comer, cuando vemos plata, etc. Entonces, imagínense si pedimos a un donante un monto que nunca hemos ejecutado y empezamos a hacer malabares con esos fondos para ejecutar bien un proyecto. Tener más plata de la que uno puede administrar también es un problema, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta y sean sinceros con lo que realmente pueden llevar a cabo, con lo que sus actividades y sus capacidades pueden lograr, porque al fin y al cabo las organizaciones, yo digo que tienen también una hoja de vida, y en este tema de cooperación internacional es muy importante poder mostrar a un donante cómo he administrado los fondos de uno anterior, ¿sí? Porque esa va a ser mi hoja de vida, así como las personas nos revisan qué trabajos hemos tenido previamente, ¿sí? Entonces, si yo he llevado a cabo una mala ejecución de un monto, pónganle que haya sido porque tenía demasiada plata y no sabía cómo administrarla, pues voy a manchar esa hoja de vida y va a ser más complicado obtener financiación de esos mecanismos. Entonces, sean muy transparentes, hagan todo lo que puedan, pero no vayan más allá si realmente no lo pueden hacer. No intenten abarcar todo como el proyecto que nos decía Jorge, que tenía temas de medio ambiente, de empoderamiento, de alimentación, de todo, sino que hagan las actividades en lo que ustedes realmente son expertos, que les aseguramos que eso va a ser lo que va a salir súper bien, y no intenten hacer de todo. Aquí quisiera traer a colación algo que a nosotros, a todos, muy seguramente, en algún momento de la vida nos ha ocurrido. Y es el desazón, es la tristeza que nos da de aquel restaurante pequeñito, tan delicioso, tan acogedor al que íbamos continuamente, el que nos servían siempre a tiempo, que todo estaba bien cocinado, caliente, etcétera, y ver ahora en qué va cuando se pasaron a unas nuevas instalaciones, cuando llega mucha más gente, etcétera, pero ya no nos sirven igualmente a tiempo, el sabor, la calidad de la comida no es la misma, cuando de pronto nos suben el precio porque tienen que pagar un mayor canon de arrendamiento, etcétera, etcétera. A veces esos procesos de crecimiento se dan por la decisión de quien
es el dueño, etcétera, pero no necesariamente consultando sus verdaderas capacidades. Y así han sido claros. Ayer creo que en la charla que moderaba Laura con las colegas venezolanas, lo mencionaban. Uno puede apuntarle, como dice Ana María, por ojo a mucha plata, pero definitivamente no tiene la capacidad y no ha logrado acumular la capacidad, la experticia e incluso los problemas pequeños de administrar unos recursos más limitados. Otro ejemplo de proyectos que he visto, una comunidad que en promedio, además recuerden que esa es una pregunta que también está saliendo con frecuencia en los formularios. ¿Cuáles demuestre cuáles han sido los recursos que han ejecutado, los proyectos que han ejecutado en los últimos 2 o 3 años? Esta organización estaba aplicando por $250,000 y en su formato, en su formulario de aplicación, decía que en promedio en los últimos 3 años habían ejecutado algo así anual, unos $15,000. Entonces, comienza uno a hacer cuentas. Bueno, si en promedio, y se supone que la organización, la capacidad de gerencia, el músculo que tiene, está en razón de 15,000, 20,000, 30,000, 50,000 anuales, ¿cómo va a crecer, cómo se va a impactar esa organización si se le conceden ahora $250,000? Ese puede ser un problema. A veces, y yo lo digo, ¿qué tal que a usted le aprueben ese proyecto? Lo meten en un problema. ¿Por qué lo meten en un problema? Porque va a rebasar su capacidad de gerencia, su capacidad de coordinación, su capacidad de manejar las cosas adecuadamente. Entonces, igual se estarán preguntando ustedes, o afirmándose. Entonces estamos condenados siempre a los montos pequeños. No, igual está la posibilidad de las asociaciones, de las alianzas, del fortalecimiento con otras organizaciones. Por eso, y algún punto que creo que dejamos por ahí en el tintero, Ana María, también una buena práctica, una mala práctica sería considerar que todos los que presentan proyectos son mis enemigos, mis competidores y nada puedo hacer con ellos. Volviendo a la economía, antes se hablaba exclusivamente de la competencia, ahora en muchos casos se habla de la competencia o la competitividad, el hecho de fortalecer competitividad trabajando con otros. Entonces, ese es un elemento bien importante que nos permite fortalecer nuestra gestión y crecer de manera un poco más racional. Totalmente. Si quieren y tienen preguntas mientras revisamos las que nos han escrito por aquí, tengo 9 respuestas. Nos pueden dejar en el chat si tienen cualquier pregunta con los que hemos dicho o con las que otra que se les ocurra. Pero tengo por aquí, 1, no incluir a la comunidad, que ya lo mencionamos. 2, fijarse en la respuesta deseada y no en el problema identificado. Perdóname, Anita, y eso Dale. es fundamental, es fundamental. A veces formulamos los proyectos que queremos y no los que necesitamos. Esa es otra fase u otra parte del enamoramiento. De ahí tan importante el análisis del problema. De ahí tan importante el análisis del problema con los beneficiarios, con los involucrados. Ellos son los que nos aterrizan. Ellos son los que nos determinan cuáles son las opciones más viables, más adecuadas. De lo contrario, perdemos el rumbo. Totalmente. Aquí tenemos también desconocer el contexto. Y yo creo que ahí está buenísimo el caso que es Ernesto Ciroli, el que les acabo de mandar por el chat, que lo pone, de los hipopótamos que se comen la cosecha. Querer cambiar al mundo con el proyecto y nos concreta. No entiendo la última parte de nos concreta, pero sí, nosotros vamos a aportar un granito a un objetivo mayor. Hoy en día estamos hablando de los objetivos de desarrollo sostenible como esas metas, ese impacto grande, pero con mi proyecto yo no voy a poder terminar el hambre en el mundo. O sea, si ustedes logran un proyecto que termine el hambre en el mundo, wow, porque es un problema tan grande y tan complicado que un solo proyecto pues no lo va a poder lograr. ¿Listo?
Tenemos también cerrarse a una sola opción para consecución de recursos. Ahí fundamental por los temas de sostenibilidad de las organizaciones o de los emprendimientos, de lo que sea, lo que esta persona es. Que tengamos al menos 3 fuentes de ingresos, que no sean más del 33% cada una, y les pongo ahí un ejemplo de una organización con la que hablé hace poco. Esta organización dependía, pues era como el programa de responsabilidad social de una multinacional gigante, y esta multinacional hace unos años decidió que ya no solo iba a hacer ese programa, sino que iba a tener diferentes soluciones de responsabilidad social. Entonces pasaron de tener el 90% de los ingresos que venían de esta organización multinacional a tener tan solo el 40% de un mes para el otro. O sea, esto fue así. Entonces a esta organización le tocó pues trabajar y encontrar cómo financiarse, pero aunque uno no lo quiera, este tipo de cosas pueden ocurrir. Uno no sabe en qué momento una fuente de financiación se cae, entonces tengámoslo muy en cuenta para no depender completamente de una sola fuente, como nos dicen aquí, de mala práctica. Después Ana tenemos, María, dale, escúchame un segundo, te claro que sí. interrumpo. Un comentario que hace Orlando Castiblanco. Dice, no siempre es así, cuando entramos en un proyecto estamos seguros que en caso de salir podemos contar con los profesionales adecuados. Estamos totalmente de acuerdo. Como lo dije al comienzo, aquí íbamos a hablar un poco un poco no, en su totalidad desde la perspectiva de la negación, de que aquí es la visión negativa de las circunstancias, pero definitivamente no desconocemos que hay organizaciones que justamente determinan su capacidad de crecimiento a partir de eso, de la planificación de los recursos que necesitan, de la presión de operación, de manejo de finanzas, etcétera, que le va a generar el proyecto y tienen perfectamente prevista la manera de solucionarlo. Así que totalmente de acuerdo contigo, Orlando. Súper. Tenemos aquí también no tener indicadores claros. Evidentemente, yo creo que es con lo que les estaba comentando con el último punto, no solo para los donantes, también para ustedes es fundamental entender cómo están haciendo y cómo les está yendo en las actividades y en el objetivo que ustedes quieren lograr. Si ustedes no tienen los indicadores claros desde el principio, como puede ser, bueno, pues después al final vamos a medir cómo nos fue. Listo, pero si ni siquiera sabían cuál era la línea base, cómo van a empezar a medir cuál ha sido ese impacto que tenían y que tuvieran, ¿sí? Entonces, importante, y no sé, Jorge, si quieres decir algo sobre los indicadores. Sí, mira, aquí uno tendría que poner en ese caso, y he conocido algunos incluso con proyectos que han tenido hasta evaluación de ex post, impacto, tiempo después, esta debe en su momento entenderse como una mala práctica de ambos lados, tanto de quien presenta el proyecto como de quien en su momento termina aprobándolo a pesar de tener una limitante tan grande como esa de la imperfección en los indicadores, en los medios en los elementos de medición de los avances y de los alcances del proyecto. Conocí uno donde la evaluación 3 años después de terminado el proyecto decía que uno de los principales problemas había sido no tener indicadores claros. Y uno se pregunta cómo pasó ese proyecto. Entonces, esta sería una mala práctica que no solo se le achaca, y si a mí me preguntaran, le pondría el menor porcentaje, comillas, de culpabilidad a quien lo formuló y le cargaría un poco más la mano a aquellos que, habiéndolo revisado, teniendo la capacidad de decidir y de aplicar los recursos, pues lo dejan pasar así. Bueno, y Totalmente. eso da también para mucho más, porque en las primeras etapas de monitoreo, ¿cómo no se logró hacer ese ajuste, por ejemplo? Identificarlo y hacer ese ajuste. Claro. No sé si, bueno, aquí tenemos algunas otras, pero me parece importante responder las preguntas, aparte de dar consejos con las prácticas que mencionaron ellos. Y aquí Mary nos dice, ¿qué consejo le darían a alguien que va a ofertar por primera vez? Mary, yo creo que lo importante, si eres una organización, un emprendimiento pequeño, es que lo que decimos, arranca por montos pequeños para que puedas ir escalando poco a poco, que no te gane el ojo con la plata y ve creando esa hoja de vida
positiva. Hay fondos que están disponibles para pruebas piloto, para semilla, para cosas pequeñas y poco a poco ve subiendo. Sí, totalmente de acuerdo. Ese es, y un elemento importante que permite ir encontrando un camino importante, el que hayan logrado, así sea en esa escala pequeña, definir una misión, un propósito muy particular que les permita irse encauzando y que no les dé tanta libertad de pensar que pueden tener un campo de acción demasiado amplio. Además, evidentemente, la organización está capitalizando muy seguramente experiencias muy importantes de las personas que la están organizando, que la dirigen, etcétera. Entonces, esos elementos pueden ser también indicativos en términos de lo temático, en términos de la posibilidad de acceder a cierto tipo de opciones, les pueden ayudar en mucho también. Perfecto. Vamos a responder una última pregunta aquí, ya para ir cerrando. Tenemos una pregunta de Ana Mesa. En este momento, la mayoría de entidades financiadoras están priorizando en propuestas relacionadas con el COVID-19. Me parece que es un error ajustar las propuestas a los temas de moda. ¿Qué piensan ustedes? Yo ahí te diría que el COVID ha dejado ver debilidades de nuestros sistemas, no solo en términos de salud, sino en temas de educación, en temas de vivienda, en temas de alimentación, y en ese sentido, los fondos que hemos identificado desde Impactia no solo se han dedicado a los temas de COVID, obvio, ha habido un apoyo grande a solucionar esta emergencia, pero ha dejado ver muchas otras debilidades que tenemos y por eso sigue habiendo fondos disponibles para todo. Entonces, si tú ya tienes tu propuesta clara de qué quieres lograr, no hace falta que te enfoques solo en una propuesta para solucionar temas de COVID, porque sigue habiendo fondos para otras cosas. ¿Listo? Bueno, hagamos una más. Josué nos dice, están financiando actualmente para causas relacionadas con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, que es el de alianzas para lograr los objetivos. Efectivamente, de hecho yo creo que ha habido un alza. Josué, cuéntame de qué país eres, porque te puede interesar el informe que hicimos, que publicamos precisamente durante este evento ayer, que es el panorama de oportunidades de apoyo al desarrollo. Entonces, si me puedes responder de qué país, para que veas que si hay fondos. De Venezuela, listo. Tenemos un informe a nivel latinoamericano, de cómo es el acceso a fondos de sociedad civil, para que lo puedan ver. Si quieren, yo ahorita les vamos a mandar la información junto con la presentación, después de ya todo el cierre del evento. Como les comentaba, estamos corriendo un poquito con todo. Y Jorge, frente al POAD que te digo que es a nivel Colombia, lo vamos a tener en nuestra plataforma también para que lo puedas buscar. Eugenio, pues para todos, porque sé que van a preguntarnos si hay fondos para los diferentes temas, hay fondos para todo. Hemos identificado en el año pasado más de 6.000 millones de dólares en todos los temas, entonces no se preocupen por eso. La idea es que los puedan encontrar y que estas buenas prácticas, bueno, estas malas prácticas convertidas al término positivo, los puedan apoyar para ser exitosos. ¿Listo? Voy a ir cerrando porque si no les quitamos que puedan asistir a otras sesiones. Entonces, Jorge, muchísimas gracias por esta sesión, por tu experiencia, porque sabemos que es súper valiosa. A todos ustedes por haber participado, por contarnos otras malas prácticas que han identificado. Los invito a volver al escenario principal, porque vamos a tener ya casi las últimas sesiones. Vamos a tener en la agenda, espérense, reviso porque ya se me están volando, en la agenda paralela, o sea, como esta, vamos a tener una sesión de medición de impacto, y en la agenda central estamos terminando en este momento una de filantropía, pero vamos a tener una sobre nuevos paradigmas para el futuro del impacto social, en donde van a estar los dos actores, tanto donantes como organizaciones sociales, para que vean cómo es esa conversación entre los dos puntos de vista. ¿Listo? Entonces, cuídense mucho. Ojalá verlos en algún otro espacio. No olviden registrarse en Impacte para recibir la información de la sesión. Y pues nada, nos vemos. Que estén muy bien. Un gran gusto haber estado con ustedes. Feliz tarde. Chao, chao.